Gráficos de control, también conocido como carta de control o diagrama de comportamiento de proceso. Es una de las 7 herramientas de calidad definidas por Ichikawa. Básicamente es un diagrama que muestra los valores producto de la medición de una característica de calidad ubicados en una serie cronológica con límites establecidos, lo que permite determinar cuándo una variación no es normal. Por lo tanto, los gráficos de control se utilizan para controlar el desarrollo de los procesos de producción e identificar posibles inestabilidades y circunstancias anómalas. Ahora veamos algunos términos antes de conocer qué tipo de gráficos hay. Si consigues hallar una causa concreta o que ocasiona una variación excesiva y obedece a una situación específica, pues estaríamos hablando de una causa asignable. Es el tipo de causa que debemos corregir. Por ejemplo, la deficiente capacitación del trabajador o la falla de ajuste de una máquina. En cambio, cuando no conseguimos hallar una explicación concreta a una variación o si la variación fue ocasionada por un evento sin importancia que no se volverá a repetir, estaríamos hablando de una causa aleatoria, que también se le suelen llamar variaciones naturales o causas naturales. Ejemplos son las curvas de aprendizaje del trabajador y el cierre inesperado del software. Por otro lado, tenemos los límites de control, que se clasifican en 3. Estarían los límites superior de control, que es el valor más grande aceptado en el proceso, y se conoce con las siglas LSC. También estaría el límite inferior de control, que es el opuesto al superior, es decir, el valor más pequeño, y sus siglas serían LIC. Y por último, el límite central de control, que se conoce con las siglas LCC, que sería la línea central del gráfico. Entre más cerca están los puntos a la línea, más estable es el proceso. De esta manera se representan los límites de control anteriormente expuestos. Cabe resaltar que si la gran mayoría de los puntos mostrados de la gráfica están dentro de los límites, se considera que el proceso está controlado. En el momento en el que uno o varios puntos aparecen fuera de los límites establecidos o no representan una distribución estática gaussiana, se considera que el proceso está descontrolado y comienza la búsqueda de la causa de su mal funcionamiento. Tipo de gráficos de control. La característica de calidad a medir determina el tipo de diagrama de control. Inicialmente encontramos 2 clasificaciones. Primero, gráficos de control por variables. La característica de calidad que se mide es una variable continua. Por ejemplo, podría ser el peso, pulgadas, temperatura, entre otros. Si ese es el caso, podemos encontrar gráficos basados en el valor promedio y una medida de su variabilidad, usualmente el rango o la desviación estándar. Los gráficos de control por variables son más sensibles que los gráficos de control por atributos, razón por la cual son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos sean ya relevantes. En este caso podemos encontrar los siguientes tipos de gráficos. Gráficos promedios y rangos, en donde las cartas de control X y R se usan ampliamente para monitorear la media y la variabilidad. El control del promedio del proceso o nivel de calidad medio suele hacerse con la gráfica de control para medias o gráfica X. Y la variabilidad del proceso puede monitorear con una gráfica de control para el rango llamada gráfica R. Por otro lado estarían las gráficas promedio y desviación estándar. La desviación estándar es un índice de variabilidad usado para caracterizar la dispersión entre los datos de una población o muestra determinada. Mide la dispersión en torno al promedio. Esto se aplica a muchos campos, especialmente al tratar de decidir si un valor observado es inusual al ser significativamente distinto de la medida. El otro tipo de control sería el gráfico de control por atributos. En este caso, la característica de la calidad que se mide es una variable discreta. Por ejemplo, el número de unidades defectuosas. Los gráficos de control por atributos tienen la ventaja de sintetizar de forma rápida toda la información referida a diferentes aspectos de calidad de un producto, ya que permiten clasificar este como aceptable o inaceptable,
Además, no suele necesitar de sistemas de medición muy complejos y sí son más fácilmente entendibles por los no especialistas. De aquí se derivan 4 tipos de gráficos. Se tiene el gráfico P. En él medimos el porcentaje de defectos por muestra. Por ejemplo, si tenemos una muestra de 100 productos y 10 de ellos tienen al menos un defecto, hay una fracción defectuosa de 0,1. Este valor se ubica en el gráfico sobre el eje Y. Segundo, el gráfico NP. A diferencia de P, este valor no es una fracción, es el número de unidades defectuosas en una muestra. Por ejemplo, si en una muestra de 100 productos, 10 de ellos tienen al menos un defecto, 10 será el valor a ubicar en el gráfico sobre el eje Y. El gráfico C sería el número de defectos por unidades de producción durante un periodo de muestreo. En este caso, los defectos por producto se cuentan y establecemos un valor para definir a partir de cuántos defectos una unidad es defectuosa. Por ejemplo, el número de zonas desgastadas que tenga una chaqueta de cuero. Si la chaqueta tiene más de 5 zonas desgastadas, se considera una unidad no conforme. Y el gráfico U, similar a P, pero parte del gráfico C. En él medimos el porcentaje de defectos en una unidad durante un periodo de muestreo. Ahora voy a explicar los pasos que se deben seguir para realizar un gráfico de control. Paso 1. Determinar cuál es el proceso a trabajar y cuál es la característica de calidad que se va a medir. Paso 2. Ahora que tienes el tipo de datos a recolectar, hay que seleccionar el tipo apropiado de gráfico de control. Paso 3. Determinar el subgrupo, las dimensiones y la frecuencia de muestreo del subgrupo. Paso 4. Recopilar y registrar los datos. Paso 5. Calcular estadísticamente las características de cada muestra de subgrupo. Paso 6. Determinar la línea central y el límite de control superior e inferior sobre la base de las estadísticas de las muestras de subgrupos. Paso 7. Representar los datos en la gráfica. Y por último, analizar el resultado e interpretar Ahora el bien, gráfico. En función del paso 5 y paso 6, estas son las ecuaciones que se deben utilizar de acuerdo al tipo de gráfico seleccionado. Entonces, para el gráfico de medias y de rango, tenemos la fórmula de la media, que ya viene dada por la sumatoria entre el número de unidades de cada una de las muestras y dividirlo entre el número de las unidades. Luego calculamos la media de esas medias calculadas para así poder hallar los límites de control, que ahí están mostrados. Luego también tenemos la fórmula del rango, que el rango estará denotado entre la diferencia del mayor valor y el menor valor de la muestra, tal cual como se muestra en la ecuación. Y ahí tenemos las fórmulas para hallar los límites del control, en el caso si el gráfico es de tipo rango. Asimismo, tenemos las ecuaciones para el gráfico de las medias y desviación estándar. Ahí tenemos cómo se calcula nuevamente la media, cómo se calcula la fórmula de la desviación estándar y los límites de control para ambos. Cabe resaltar que los valores de las constantes que hay que sustituir en los límites de control, como A2, D3, D4, A3, B3 y B4, son los valores que se muestran en la siguiente tabla. En esta gráfica se observa cómo determinar los límites de control para los gráficos de control por atributos. Para el gráfico tipo P, para calcular los límites de control se va a necesitar el valor de P barra, que es una estimación de la fracción defectuosa, y NI, que es el tamaño de muestra de cada turno. Es decir, que se tendrán límites de control de diferentes tamaños debido a que los tamaños de muestra son variables. Por lo tanto, el P barra se calcularía de la siguiente manera: total de productos defectuosos entre el total de productos producidos. Asimismo, se calculan los límites de control para el gráfico NP. Para hallar los límites del gráfico C, se necesita determinar el C barra, que sería el total de defectos entre el número de muestras. Ya teniendo
Este valor pues se puede sustituir en las ecuaciones para determinar sus límites. Asimismo sería con el gráfico U, pero su U barra sería el total de defectos entre el número total de producción. Ya teniendo este valor, se sustituye en cada una de esas ecuaciones y se tendrían sus límites respectivos. Ahora voy a explicar un ejemplo de cada uno de estos tipos de control. Ejemplo para la gráfica de promedios y gráfica de rangos XR. Una máquina automatizada a alta velocidad fabrica resistores para circuitos electrónicos. La máquina está programada para producir un lote muy numeroso de resistores de 1000 ohms cada uno, siendo ese el valor ideal para cada resistor y admitiéndose una variación sobre dicho valor de más o menos 25 ohms. Con el fin de ajustar la máquina y crear una gráfica de control para utilizarla a lo largo de todo el proceso, se tomarán 15 muestras con 4 resistores cada una. La lista completa de muestras y sus valores medidos es la siguiente. En primer lugar, procedemos a calcular el promedio y rango de cada una de las 15 muestras. Por ejemplo, el promedio de la muestra 1 se obtiene sumando las 4 lecturas de esa muestra, que serían 1010 más 991 más 985 más 986. Y lo dividimos entre 4 dándonos un valor de 993. Y el rango, que sería la diferencia entre la magnitud mayor y la magnitud menor de observación de esa muestra, que sería la mayor sería 1010 y la menor sería 985, dándonos un valor de 25. Se repite este procedimiento para el resto de las muestras, quedando de la siguiente manera. Luego procedemos a calcular los límites de control estadísticos para las gráficas de promedio y rango. Para ello se deben considerar las siguientes fórmulas y parámetros. Los valores de A2, de 3 y de 4 lo tomamos de la tabla de las constantes de las gráficas de control, ya anteriormente mostradas. En este caso tomamos los valores de la constante para subgrupos de tamaño 4, siendo A2 0.729, de 3 0 y de 4 2.282. Luego sustituimos estos valores en la fórmula y quedarían así los límites. Ahora procedemos a graficar los resultados de cada una de las muestras en relación al promedio y rango de cada una de ellas en contraste con los límites de control. Para la gráfica de medias, en el eje X se ubican los subgrupos y en el eje Y se ubican las medias. Entonces procedemos a graficar los límites de control. El límite central sería 999,6, el límite superior sería 1018 y el límite inferior sería 981,2. Luego, respecto a cada subgrupo, graficamos su media, su valor de la media. Y ya teniendo cada media graficado, procedemos a unir los puntos para así marcar la tendencia. Asimismo, se hace con el gráfico R. Y el ejemplo para la gráfica de promedios y desviación estándar es el siguiente. Primero se debe calcular la media de cada subgrupo. Luego, una vez calculada la media de cada subgrupo, se calcula la media de las medias, que sería X doble barra. Calculamos el valor de la desviación estándar de cada subgrupo. Luego calculamos la media de desviación estándar de los subgrupos, que sería el S barra, y después se calculan los límites de control de medias de desviación estándar. Ahora bien, según la tabla de las constantes expuestas inicialmente, los valores de las constantes A3, B3 y B4 para tamaños de subgrupos de 5 resultan ser A3 sería 1.427, B3 sería 0, B4 sería 2.089 y esos valores son los que vamos a utilizar a sustituir en la ecuación. Por lo tanto, los valores para el cálculo del gráfico de control de medias nos quedaría entonces de esta manera y su gráfico respectivo sería el siguiente. En este gráfico, la línea central sería 500.1029, el límite superior sería
502,12 y el límite inferior sería 498,08. Y se proceden a dibujar las medias de acuerdo a cada subgrupo. Y ya teniendo dibujados cada una de las medias, procedemos a marcar y unir cada uno de los puntos para marcar la tendencia. De esta manera pues quedaría el gráfico de control de medias, que sería X barra. El gráfico de control de desviación estándar quedaría de la siguiente manera. En el eje X se ubicarían los 40 subgrupos y en el eje Y se ubicaría la desviación estándar. El límite central en este caso sería 1.41, el límite superior sería 2.95 y el límite inferior sería 0. Luego se procede a graficar la desviación estándar respecto de cada subgrupo. Luego de tener ya graficado cada uno de estos puntos, se unen para marcar la tendencia. Ahora vamos a explicar un ejemplo en cuanto al gráfico de control tipo P. Tenemos los datos de 24 muestras de producto producido por turno. En la columna producción tenemos el total de producto fabricado por turno. La columna producto defectuoso nos indica el número de artículos defectuosos por turno. La columna número de defectos nos indica el número de defectos encontrados en la producción de cada turno. Y finalmente tenemos la columna de fracción defectuosa, la cual se calcula dividiendo el número de productos defectuosos por la producción de ese turno. Ahora procedemos a calcular los valores estadísticos de este tipo de gráfico. Para calcular estos límites necesitamos el valor de P barra, que es una estimación de la fracción defectuosa, y NI, que es el tamaño de muestra de cada turno. Es decir, tendremos límites de control de diferentes tamaños debido a que los tamaños de muestra son variables. Por lo tanto, el valor de P barra sería el total de producto defectuoso entre el total de producto producido. Entonces, ya tenemos el valor de P barra y los valores de NI, los cuales son los artículos producidos en cada turno. Ya con esto podemos calcular los límites de control con las fórmulas inicialmente dadas, quedando de la siguiente manera. Ejemplo de gráfico de control tipo NP. Se desea construir un gráfico de control NP para controlar un proceso que fabrica un chip que se insertará en una tarjeta de telefonía. Se tienen 25 muestras, cada una formada por 50 chips. El número de chips defectuosos en cada una de las muestras se muestran en la siguiente tabla. Con los valores de las 4 columnas de esta figura podemos construir el gráfico de control. Ahora procedemos a aplicar las ecuaciones correspondientes a este tipo de control. El gráfico quedaría de la siguiente manera. En él se puede apreciar que hay una observación fuera de control, por lo que habrá que eliminarla antes de considerar que la estimación de P es definitiva y pueda ser utilizada para analizar posteriores muestras. En este gráfico el límite inferior es 0, pues el valor que se obtiene aplicando la fórmula correspondiente es negativo. Dado que existe un punto fuera de control, deberíamos eliminar la información de esta muestra y volver a analizar el gráfico. El ejemplo del gráfico de control tipo C sería el siguiente. Número de defectos por pieza de madera, ya sean manchas, grietas, torcederas. Se inspecciona una pieza y se cuenta cuántos defectos tiene. Entonces se tendrían 20 muestras y luego se observarían los defectos para cada una de esa muestra. Luego se proceden a calcular los límites de control y para ello se debe calcular previamente el C barra, que esa ecuación es tal como se muestra en la figura, y ya calculando estas ecuaciones se procede a realizar el gráfico de control de la misma manera como se ha explicado anteriormente. Pero en esta ocasión en el eje X se ubican los números de muestras y en el eje Y se ubicarían los números de defectos por unidad. Y por último, un ejemplo en cuanto al gráfico de control tipo U. Se sabe que el gráfico U controla el número de defectos por unidad para muestras de tamaño variable. Al aplicar las ecuaciones en cuanto a los límites de control, se puede observar que los límites inferiores como los superiores van a variar en alguna de las muestras.
Por ejemplo, de la muestra 1 a la muestra 4 se mantiene el límite inferior, que sería 0, pero ya en la muestra 5 y muestra 6 el límite inferior va a cambiar. Estas variaciones se van a observar al momento de hacer el gráfico. Y el gráfico quedaría de la siguiente manera. En el eje X se ubicarían los números de muestras y en el eje Y se ubicarían la cantidad de defectos por muestra. El límite central sí va a ser el mismo para todas las muestras. Y al graficar el límite inferior y el límite superior, sí se va a ver se va a observar cierta variación. Muchas gracias.